Hola, buenos días. Mi nombre es Irene Chacín. A continuación, mi video sobre estudio dinámico del yacimiento. ¿Pero qué es el yacimiento? El yacimiento es un lugar en la corteza terrestre donde se han presentado eventos geológicos distribuidos en espacio y tiempo, los cuales han contribuido a la acumulación de hidrocarburos. Las características del yacimiento. En las características del yacimiento, ¿okay? Ella se refiere a lo que es generar modelos geológicos petrofísicos. ¿De quién? Del yacimiento. ¿Okay? Las características del yacimiento se basan en obtener información de lo que es la petrofísica, la geología, inclusive de la ingeniería, por supuesto. Ahora, la característica del yacimiento se va a dividir en dos características importantes, que son las características estáticas y la característica dinámica. Vamos a ver acá. Entonces, la característica del yacimiento, tenemos la característica estática y lo que es también la característica dinámica, ¿ok? Vamos a hacerlo de otra manera, así. Y la característica dinámica. ¿Pero qué son las características dinámicas y estáticas? Pues la característica estática, ¿ok? Ella analiza lo que es la geometría, ¿verdad? Y el límite físicos del contacto, lo que es el contacto agua-aceite. Además, además de analizar esto, ¿verdad? Ella transmite la información del contacto agua-aceite y de los datos físicos y de la variación internas, ¿ok? De lo que es límite vertical y el límite lateral. Ahora, entre las características estáticas se encuentran lo que es la característica sísmica, la característica geológica y también encontramos lo que es la característica petrofísica. ¿Okay? Ahora, la característica dinámica. Entre la característica dinámica se puede decir que ella considera los datos aportados ¿por quién? Por la característica estática, ¿okay? Obtenida mediante la integración de datos biológicos y los análisis, lo que son los análisis PVT, que es el análisis presión, volumen y temperatura, entre otros. Ahora, las características sísmicas, geológicas y petrofísicas, que son parte de la característica estática, ¿okay? Voy a definir cada una. Por ejemplo, lo que es la característica petrofísica, ¿okay? Por ejemplo, ella se refiere a lo que es realizar, la petrofísica realiza mediante lo que es la integración de datos que obtienen. Entonces, datos que se obtienen, ¿okay? La característica petrofísica integra datos que se obtienen, ¿verdad? Mediante pruebas. Lo que es la característica, por ejemplo, la característica sísmica. La característica sísmica, ¿ok? Es aquella en la cual se pueden observar datos de laterales del yacimiento. ¿Ok? Y lo que es la característica geológica es la que recopila y procesa, ¿okay? Lo que es la información del subsuelo, así como lo que es la litología, por ejemplo, ¿verdad? Además de lo que es el tipo de trampa, los límites, todo eso lo recopila lo que es la característica geológica. Entonces dije anteriormente litología, trampa, ¿ok? Entre otros. Okay. Ahora, voy a hablar sobre las pruebas de laboratorio, ¿okay? Que me es importante definirlas en este video. Entonces, las pruebas o los tipos de pruebas del laboratorio. Entre los tipos de pruebas de laboratorio se destaca lo que hablé anteriormente, que son las pruebas flash. Entonces, vamos a definir qué son las pruebas flash. Pues, estas pruebas flash, ¿ok?
es simplemente que el gas liberado permanece en contacto con el líquido. ¿Pero qué significa? Pues, es decir, la composición total, ¿ok? La composición total del sistema permanece constante. Del sistema permanece constante. ¿Durante qué? Durante el agotamiento de la presión. Entonces permanece constante, ¿ok? Durante lo que es el agotamiento, durante el agotamiento, ¿de quién? De la presión. ¿Ok? Ahora, hay otra prueba importante que es lo que se denomina la liberación diferencial. ¿Pero qué es la liberación diferencial? Pues la liberación diferencial se puede resumir en 3 pasos. El primer paso, ¿ok?, es que, ponerlo así, la presión, ¿ok?, inicial del petróleo, ¿ok?, perdón, acá, vamos a escribirlo mejor. La presión inicial del petróleo es mayor o igual ¿a quién? A lo que es la presión de burbujeo, para que este libere el gas, o igual a la que es la presión de burbujeo. ¿Ok? Entonces, el tercer paso, el segundo paso sería, que ya hablé del primer paso, para explicar la liberación diferencial. Ahora, el segundo paso es la disminución. Perdón, el segundo paso es la disminución de la presión, causando, la disminución de la presión causando la liberación del gas. Luego que este gas es removido, ¿verdad?, se va a mantener constante. Entonces, el segundo paso es la disminución de la presión causando lo que es la liberación del gas. Y por último, el tercer paso para definir lo que es la liberación diferencial es que se repite el procedimiento. Hay otro tipo de pruebas de laboratorio, la cual se llama pruebas de separadores. Bueno, vamos a colocarla acá, ¿verdad? Pues las pruebas de separadores, me voy a poner de este lado. Las pruebas de separadores, bueno, esta prueba es la que libera de forma instantánea, ¿verdad? Y se realiza en separadores mediante un separador para poder cuantificar lo que es el proceso, ¿verdad?, de esta prueba. ¿Ok? Ahora voy a hablar sobre el análisis PVT. Ok, ahora, el análisis PVT. ¿Qué es el análisis PVT? Pues, el análisis PVT es un conjunto de pruebas que se realizan en un laboratorio. ¿Ok? Se realizan las pruebas de presión, volumen y temperatura. Presión, lo que es el volumen y la temperatura. Pero también se analiza lo que son y se determinan lo que son las propiedades de los fluidos. ¿Ok? Ahora, voy a borrar acá para poder utilizar la pizarra para explicar lo que es la reserva. Ok, seguimos con las pruebas del yacimiento. ¿Ok? Los tipos de pruebas de laboratorio. Ok, en los tipos de pruebas de laboratorio estábamos hablando que la liberación de un tipo de prueba que es la liberación flash. La liberación flash, ¿ok?, es el gas liberado
permanece constante en contacto con el líquido, ¿ok? Ahora, lo que es la liberación diferencial. La liberación diferencial se puede resumir en 3 pasos. El primer paso nos dice, ¿verdad?, que la presión inicial del petróleo es mayor o igual a lo que es la presión del burbujeo. ¿Ok? Porque se libera el gas. El gas. ¿Ok? El segundo paso es que disminuye, o la disminución de la presión causando la liberación del gas. ¿Ok? Luego este gas es removido y se mantiene a presión constante. Y la tercera, ¿ok?, es que se repite el procedimiento hasta alcanzar lo que es la presión constante. Ahora, voy a hablar sobre lo que es los análisis PVT. Perdón, sobre lo que es la reserva. ¿Okay? Ahora, ¿qué son las reservas de hidrocarburos? Bueno, las reservas de hidrocarburos son volúmenes de petróleo, ¿ok?, crudo, condensado. Gas natural son volúmenes de petróleo. Son volúmenes de petróleo crudo. ¿Ok? Condensado, gas natural, y líquido de gas natural, que se pueden recuperar comercialmente a acumulaciones conocidas. ¿Ok? Ahora, los tipos de reserva. Pues, hay 3 tipos de reservas, las cuales son las probables, las probadas y las que son las posibles. Ok, ahora, las probables. Pues, el tipo de reservas probables son volúmenes estimados de hidrocarburos, ¿ok? Entonces colocamos volúmenes estimados. ¿De quién? De hidrocarburos, asociados a acumulaciones, ¿verdad?, conocidas, en las cuales la información geológica, voy a poner aquí estimaciones de hidrocarburos, ¿ok? Ok, entonces decía, las reservas probables son volúmenes de estimaciones de hidrocarburos, ¿ok? De hidrocarburos conocidos, ¿ok?, en los cuales la información geológica, ¿ok?, de este tipo de la geología y de la ingeniería y de la economía, ¿ok?, bajo condiciones operacionales, prevalece lo que es, y en este tipo de reserva, ese tipo de información indica un grado menor de certeza que se podrá recuperar. Entonces indica que se podrá recuperar, ¿ok?, bajo condiciones operacionales y económicas, ¿verdad?, al de las reservas probadas. ¿Ok? Ahora, las reservas posibles, ¿ok?, también se definen como son volúmenes, ¿ok?, volúmenes de hidrocarburos, ¿ok?, asociados, ¿ok?, asociados a acumulaciones conocidas, en las cuales la información geológica y de ingeniería indica un grado menor, ¿ok?, de certeza al de las reservas probables que se pueda recuperar.
Y nos faltaría por hablar sobre lo que es las reservas probadas. Pues las reservas probadas, ¿ok? También indica, ¿ok?, que son volúmenes, estimaciones de hidrocarburos, ¿ok?, que se puede recuperar bajo condiciones operacionales y económicas, ¿ok? También es importante destacar el por qué se estudia el análisis PVT. ¿Qué se obtiene, ¿no?, de la información del análisis de presión, volumen y temperatura? Ahora, ¿por qué el análisis PVT? Pues, el análisis PVT nos ayuda al cálculo del pozo, ¿verdad? Nos ayuda al cálculo del flujo de fluidos, al cálculo de fluidos, ¿ok? También, adicionalmente a esto, nos ayuda al cálculo de balance de materiales. Además de ayudarnos al cálculo de las correlaciones, de flujo multifásico. ¿Ok? ¿Y qué se obtiene? ¿Qué información podemos obtener gracias al análisis PVT? Pues obtenemos datos, ¿verdad? ¿Datos de quién? Datos del pozo y del muestreo. O de las muestras. Además, ¿verdad?, obtenemos lo que son las pruebas instantáneas o también se denominan pruebas flash. Y además las pruebas de separadores. ¿Ok? También es importante destacar que entre los tipos de reserva también se destaca lo que es la reserva primarias, ¿ok?, siendo estas cantidades de hidrocarburos, ¿ok?, que se puedan recuperar a través este tipo de reservas. Voy a ponerme de este lado. Las reservas primarias se pueden recuperar a través de la energía natural del yacimiento, ¿ok?, la energía propia o natural del yacimiento. Pues esta ha sido toda mi exposición. Gracias.